estudiando y sobre todo la idea es que entendamos sí, el hecho de que fe, cuando hablamos de fe verdadera, estamos hablando de la confianza en lo que Dios dice, así no tenga sentido para nosotros, y no solo la confianza y en ella, obviamente, manifestada en obediencia o en sumisión, porque a veces nosotros podemos decir que sí creemos, pero si es que no nos sometemos, en realidad no estamos creyendo. Es como que si hablásemos de la salvación en Jesús, decimos, no, yo sí creo que Jesús es el Salvador, vino a morir por mí. Sin embargo, si es que nosotros no actuamos en ello, esto es, no obedecemos en el sentido de pedir, por lo tanto, perdón a Dios, aceptando a Jesús como el Salvador, lo que sería el nacer de nuevo, en realidad estamos rechazando aquello que Dios lo dice. No que nos opongamos, sí, con nuestro pensamiento, pero sí con nuestra actitud. Así que fe, nuevamente, tiene que ver con el hecho de confiar en lo que es la voluntad de Dios y someternos a ello, sabiendo también, ¿sí?, que, y esto es el resultado ya de la fe, que Dios es galardonador. O sea, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos a reconocer el hecho de que estamos nosotros creyendo. Dios obviamente sabe si es que alguien está creyendo o no, aún antes de que nosotros podamos actuar o, en su defecto, aún antes de que nosotros pudiésemos obedecer. Dios lo sabe. Sin embargo, entiéndase que fe tiene todo ese proceso. Entonces, Dios es galardonador, Dios se agrada de ello, y por ende, siempre nosotros debemos creer en Jesús. Y estamos casualmente viendo nosotros a través del libro de los Hebreos, o sea, ¿por qué razón es que debemos creer en Dios? ¿Sí? ¿Por qué razón? Y habíamos hablado, número uno, porque Jesús es el Dios mismo que se hizo hombre. O sea, eso es una razón más que suficiente, en verdad, como para nosotros creer a lo que Dios dice o en lo que Dios dice por sobre lo que nosotros quisiéramos decir, ¿sí? Por sobre lo que nosotros quisiéramos pensar o lo que algún otro pudiera decir. Por ejemplo, ¿sí? Hay personas muy educadas en nuestra sociedad, en este mundo. Hay personas muy entendidas y muy inteligentes, ¿no? Cuando se trata de lo que es la ciencia, en la cultura. Sin embargo, no existe ser humano que podría compararse con la sabiduría de Dios. Me estoy dejando entender. No existe. Es más, si todos nosotros los seres humanos pudiésemos poner toda nuestra inteligencia junta, ¿sí? Y estamos hablando de una gran población. ¿Cuál es la población mundial? ¿Alguien se acuerda o lo sabe? No. Bueno, es un poquito más de lo que hay en Perú. Sí, sí, un poquito más. Estamos en los, no sé, billones ya, sí. Pero bueno, si pudiésemos poner toda esa inteligencia junta, aún así, ¿cómo estás, hermano? Aún así no podríamos llegar a lo que Dios es. Y nuevamente me agradaría enfatizar esto, ¿sí? Simplemente para darnos cuenta de cuán distinto Dios es, cuán maravilloso Dios es. Usted y yo solo vamos a poder ver lo que está delante de nosotros, ¿sí? Nada más. O sea, delante de nosotros en este momento.
¿sí? En este mismo momento, ¿sí? Dios ve todo, absolutamente todo en un solo momento, ¿sí? O sea, Dios ve el pasado, el presente y el futuro, Dios lo ve todo, ¿sí? Entonces, deberíamos simplemente basado en quién Dios es, uh, confiar de que su voluntad es lo mejor para nosotros, porque Dios nunca va a decirnos que hagamos cosas que nos va a hacer daño, o no, o nos va a dar mandatos que nos va a hacer daño. No, todo aquello que Dios hace es para nuestro bien dentro de su reino. Así que entendamos ello, ¿sí? El hecho de que simplemente Jesús es Dios lo hace a él digno de que todos nosotros tengamos toda la fe del mundo en él y solo en él, ¿sí? También hemos hablado de que Jesús es superior a los ángeles. Olvídense, ¿sí? No, no hay cosa mejor para usted y para mí que Jesús. No hay persona mejor, en todo caso, debí decir, para no ser irrespetuoso. No existe persona más grande para nosotros que Jesús. Nosotros muchas veces hasta decíamos, hasta plegarias tenemos para los ángeles, ¿no? Que los angelitos, que el angelito me cuide, me guarde y todo ello. Ellos trabajan para Jesús. Por lo tanto, entienda esto, o sea, todo para nosotros es Jesús. Jesús es suficiente. ¿Qué es lo que va a usar Jesús? Dejémoslo a Jesús. Sí, dejémoslo a Jesús. También hemos hablado, por cierto, de que Jesús es superior a Moisés, que para los judíos o para los hebreos, pues Moisés era todo. ¿Sí? Jesús es superior a Moisés. ¿Qué sería para nuestra cultura lo más grande en estos nuestros días? Alguien. Para nuestra cultura, no solo en el Perú, bueno, para nuestras culturas yo pienso que lo más grande sería quizás el Papa, ¿no? Sí. Y mire usted, sí, muchas personas todavía prestan más atención al Papa que a Jesús, ¿sí? O sea, ¿cuánto nosotros estamos perdiendo en la fe? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nuestros ojos no están en Jesús, sino están en otras personas o en otras cosas. ¿Sí? Y tratamos de defender ello, pero no hay razón, no, o sea, no hay forma de todo esto. Hemos hablado de que Jesús es superior al día de reposo, Jesús es superior a Josué, o sea, Jesús es absolutamente todo, ¿sí? Grande en nuestro Jesús. Voy a llevarlos al capítulo número 6 de Hebreos, capítulo número 6. Hebreos, el capítulo número 6. Y mire lo que nos dice a manera de conclusión, en realidad, no conclusión del libro, pero sí conclusión de lo que ha estado hablando el escritor. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Acá nuevamente en alguna oportunidad hemos hablado esto de doctrina de bautismo, no se refiere a la ordenanza del bautismo, sino se refiere a la tradición que tenían los judíos de lavar todos los utensilios, por ejemplo, ¿no? Los lavaban, o sea, los sumergían en agua. Sí, el lavamiento, a eso es a lo que se refiere a rituales judíos, ¿sí? del Antiguo Testamento, pero que aún se practicaban en tiempos de Jesús. Pero no se refiere, o sea, lo que quiero que entiendas, no se refiere a la ordenanza del bautismo. O sea, con esto no está diciendo la ordenanza del bautismo ya no es importante. No está hablando de la ordenanza del bautismo. Tenga mucho cuidado. De la imposición de manos, a todo esto, a ver,
si me permite nuevamente su atención por un ratito. O sea, recuerde una de las cosas muy elementales y también importantes de lo que es la interpretación, ¿sí? Siempre se tiene que comprender a quién se le está hablando, ¿sí? Porque se le va a hablar o se va a hablar en base a la mentalidad de esa persona o de esos individuos, ¿sí? Ya no piense que aquí se está hablando, por ejemplo, ya a nosotros, los creyentes directamente, ¿no? Sino a ellos directamente y nosotros tendríamos que interpretar esto y obviamente aplicar correctamente también esto. Sin embargo, este libro, y bien lo dice el título, fue escrito a los hebreos. Sí, eran hebreos creyentes, sí, pero que les costaba dejar su religión. O sea, les costaba dejar sus tradiciones o sus ritos también. Les costaba a ellos dejar a Moisés, ¿sí? Les costaba dejar a Moisés, les costaba dejar a los ángeles mismos, ¿sí? Les costaba. Así que lo que está haciendo aquí el escritor es diciéndole, no, no, Jesús es muchísimo más. Así que, por tanto, hay que dejar eso, ¿sí? Hay que dejar atrás ello. No que no fue importante, claro que fue Sí, está importante empezando todo la esto, primaria. Yo ¿sí? no. Todo esto fue importante. Y luego dice, pues, ¿En qué libro está? y esto, bueno, primero dice, vamos adelante a la perfección. O sea, esto es aquello que en Jesús se está enseñando, ¿sí? Vamos adelante en Jesús. Esa es la idea. Vamos hacia Jesús. Y dice en el versículo 2, ¿no? Había dicho, estoy en Hebreos capítulo 6, versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Acá con resurrección de los muertos hay que tener cuidado, no se refiere a que se deje de lado lo que Jesús enseñó respecto a la resurrección, no, sino lo que en el Antiguo Testamento se enseñaba respecto a la resurrección. O sea, ellos no tenían la información muy clara respecto a la resurrección, así que la manejaban algo de acuerdo a lo que ellos creían. Y dentro de ello, es más, no creían en dos resurrecciones, como ya en el Nuevo Testamento se habla, no creían tampoco en la resurrección de los justos y de los del castigo eterno. Entonces se refiere a todo ello, ¿sí? Y del juicio eterno también. En cuanto al juicio eterno, ya llegaron hasta a creer que era un tema más de cómo te portabas acá que de un tema de fe. Sí, en otras palabras, que te ganabas, te tenías que ganarte, sí, la salvación. O sea, llegaron ellos a creer esas cosas. Y a todo eso se está refiriendo acá. Dejen de lado todo eso. O sea, no piense que porque estos también son términos que se usan en el Nuevo Testamento, o sea, se refiere a dejar de lado lo que el Nuevo Testamento enseña, ¿no? Sobre el bautismo, la doctrina de bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí me estoy dejando entender con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, Camila. O sea, todo lo que está aquí, desde no echando otra vez el fundamento, es lo que está escrito, pero enseñado, o sea, ya no más enseñado como lo enseñaban antes. Correcto. O sea, Porque, lo que está, o sea, todo esto se refiere a lo que era en las tradiciones judías. o sea, menciona de Como la fe ellos, en Dios. Siempre me he confundido esa parte. ¿de qué, perdón? O sea, cuando dice no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, como si Ya, fuera algo. a ver, ¿dónde está esto? 1:6:1. Ya, dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, en otras palabras, entiéndase que Jesús ya vino. O sea, Jesús es el fundamento. Entonces, si ya vino el fundamento, ya vino también la edificación, ¿para qué seguir echando? O sea, a ver, vamos a suponer esto. A ver, Renato, aquí quizás me puedas ayudar tú, ¿sí? En una edificación, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se pone? Los cimientos.
Correcto, ok. Si ya se pusieron los cimientos, ¿para qué se van a poner más cimientos sobre los que ya están puestos? ¿Ya tiene Oye, sentido? No. no, si una vez ya pusiste los cimientos, te vas hacia Correcto. arriba, nada más. O sea, a eso es a lo que voy. O sea, Jesús es el cimiento. Ya se puso. Entonces, ¿para qué quieren nuevamente poner los cimientos del Antiguo Testamento? ¿Sí? O sea, a todo eso se refiere. Pastor, eso, fe en Dios se refiere a que dejaban de lado a Jesús. Correcto. Sí, sí. O sea, todo, sí, lo del Antiguo Testamento. Todo esto se refiere a lo del Antiguo Testamento. O también a veces querían combinarlo. Sí, creemos en Jesús y sí, fueron honestos muchos de ellos. O sea, nuevamente, sí, los hebreos a quienes se refiere acá, obviamente se refiere a hebreos creyentes, pero que les costaba pues dejar las tradiciones. A ver, para serles honestos, ¿sí? En lo que a mí respecta, yo crecí siendo, bueno, como la gran mayoría de nosotros en nuestra cultura, ¿no? En el catolicismo. Una de las cosas que me enseñaron y con fuerza fue pues cada vez que pasaba por un templo, ¿no? Católico, que era lo que uno hacía, a persinarse, ¿no? A persinarse, claro que sí. Aún después que me convertí al Señor, yo me convertí al Señor a la tierna edad de 20 y pico de años, 22, 20, por ahí 22, 23. Pero me costaba dejar de persinarme, ¿no? Porque pensaba que si no lo hacía se me iba a castigar, ¿no? O sea, que iba a venir una condenación divina y pum, qué sé yo, un rayo, aunque no habían rayos acá, o un carro se me iba a cruzar, no sé, ¿sí? Me costó, les soy honesto, ¿sí? Pero gracias a Dios que me ayudó a entender que no, ya no necesitaba eso, ¿no? Ahora se me cruza un gato negro y no hay problema tampoco, ¿sí? No hay problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiendo que todo está en Jesús, ¿sí? Así que, y eso que, mire, no, o sea, es difícil, debe ser difícil para muchas personas que han crecido ¿no? en la religión católica dejar de lado sus tradiciones. Muchísimo más difícil debe ser para los judíos dejar todo eso. Sí, porque ellos, ya, para nosotros sí, decimos ya, pues ya, pero para ellos ya o sea, es vida, o sea, es su vida, ¿sí? O sea, yo me acuerdo, Jesse, no sé si tú te acuerdas que la vez que fuimos a Nueva York, en el metro subió un muchacho y en un lado comenzó a ponerse sus filacterías, ¿no? ¿no? Me di cuenta que era una persona judía. Ya le tocaba la hora, ¿sí? Y no importaba quién estaba, él simplemente estaba haciendo lo que él entendía debería hacer, ¿no? En la hora de la oración para ellos. Así que se puso todo y no hizo su ritual. No fue respetuoso él, definitivamente. No hablaba fuerte, no recuerdo esa parte, no creo que haya hablado fuerte. Pero ya terminó y igual se sacó todo y lo guardó y siguió su vida normal, ¿no? Así que no, es muchísimo más fuerte para un judío, muchísimo más fuerte, ¿sí? Y sobre todo es más fuerte porque entiéndase, por así decirlo, ellos entienden que esa fue la religión que Dios les dio. ¿Sí? O sea, con Moisés y todo eso, ¿no? Fue la religión que Dios les dio, ¿no? Mientras que acá, por cierto, a pesar de ser fuerte, pues las raíces religiosas que podamos tener, pero más lo vemos como la religión que papá o mamá me dio, ¿no? Más la mamá, ¿no? Que mi mamá me dio, ¿no? Más la mamá. Sí, pero allá es la religión, pues, la religión que Dios les dio, ¿no? Eso lo ven así. Así que a eso se refiere. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, de hecho es difícil. Yo también, bueno, soy de un hogar cristiano, de un hogar católico, y me fue muy difícil a mí la imagen de María, porque desde muy pequeño, en todos mis colegios eran colegios maristas.
y me inculcaban, te fortalecen la imagen y es difícil dejarlo de lado. De hecho, sí, por costumbre, más que otra cosa. Sí, 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 ¿no? La repetición hace que uno llegue a creer en algo, ¿no? La continua repetición hace que se te meta en la mente, ¿no? Así que también hay que tener cuidado con ello. Ok, entonces eso es lo que se está diciendo. La idea es que crezcamos en Jesús. Y en verdad, a pesar de que esto se escribió casi ya 2000 años atrás, tenemos que seguir haciendo lo mismo porque es un asunto de fe. Así nosotros tratamos de justificar todo con el que no, pero los tiempos han cambiado y ciertamente los tiempos han cambiado, ¿sí? La gente piensa distinto y cierto, la gente piensa distinto, pero ahí es donde entra a tallar la fe. O sea, sí, la gente piensa distinto, sí, los tiempos han cambiado, pero la fe es en Jesús. Y nos está diciendo por qué razón es que es en Jesús, ¿sí? Porque Jesús, o sea, no cambia, o sea, Jesús, los tiempos, a él no le afectan los tiempos, o sea, él puede dar un consejo hoy que va a ser efectivo hasta cuando él venga. ¿Sí? A las finales, en realidad, eso es lo que la Biblia nos enseña, que no hay mejor revelación porque cuando en el capítulo 1, versículo 1 nos habla de en estos posteros días nos ha hablado, o sea, nos está diciendo que la información que nos trae es completa. Y ya no va a haber nueva revelación sino hasta cuando venga Jesús. No es que sino la revelación que nos da es la que vamos a tener, ¿sí? Hasta que venga Jesús como acontecimiento, pues, grande o fuerte. Si no va a haber nueva revelación. Que algunas personas dicen que no, que sí hay nueva revelación. No hay tal cosa. No va a haber tal cosa. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que Jesús hizo. O sea, él es la perfección, ¿sí? Con todo lo que trajo. Así que tengamos mucho cuidado con esto de los nuevos mensajes, ¿no? Las nuevas profecías. No existen tal cosas. ¿Sí? No lo hay. El mensaje que Jesús nos trajo es superior a cualquier otro mensaje. O sea, a ver, déjeme hacerle la pregunta. ¿Sí? En estas películas, sobre todo, ¿no? Donde se hace una saga ya de películas, ¿no? Una serie de películas, ¿no? Se dice, ¿no? Esta es, ¿no? O sea, cuando viene la segunda, ¿no? La una ya bien se hizo, marcó historia, ¿no? Todo el mundo le gustó. Entonces, ¿qué hace la gente? El número 2, ¿no? ¿Y qué es el número 2? ¿No? El número 2 es, pues, es superior, ¿no? Ok, está bien, superior, vamos a ver. Por lo general no siempre es así, pero bueno, es superior, ¿no? Bien, después viene la 3. ¿Y qué dicen de la 3? Esta es aún más superior. No, o sea, como que, o sea, porque no se proyectaron desde un inicio, no pensaban que iban a tener tanto éxito, entonces no se proyectaron y entonces ya no saben cómo manejarla, ¿no? Por ejemplo, la limpieza perfecta, a veces no escucho de comerciales, ¿no? De detergentes, sobre todo. Dice, no, aquí usted obtendrá la limpieza perfecta, ¿no? Ok, muy bien, entonces, y ahí esto es lo máximo. No, pero porque como estamos en un mundo muy competitivo, tienen que mejorar sus fórmulas y a la vez también tienen que corregir sus comerciales, ¿no? Y dicen, no, esta es la limpieza perfecta, pero con una fórmula mejorada. O sea, en mi mente, ¿qué puede mejorar lo perfecto? ¿Sí? Entonces, la revelación que nos trae Jesús es perfecta. ¿Qué puede mejorar lo perfecto? Nada. Pero nosotros, insisto, dentro de ese nuestro deseo de creer que nosotros si sabemos más, entonces creemos que sí, sí se puede mejorar esto. Y no se puede mejorar. Por eso es que una vez más es pues la fe, ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Es un tema de creer en que Jesús
es el correcto y por eso es que creo en lo que él me dice. No lo entiendo, no lo veo, pero por eso es que creo en lo que él me dice. ¿Alguna otra pregunta o algo más que usted quiera agregar? Bien, también está hablando en el versículo 9. Sí, no vamos a ver todos los versículos. Trate de leer, hermoso es Hebreos en realidad. Es hermoso Hebreos si usted lo trata de entender, insisto, desde la perspectiva del escritor. Uno, que Jesús es superior. Sí, Jesús es superior en todo. Dos, que este libro está siendo escrito a los hebreos, ¿no? A la cultura hebrea, ¿sí? A los creyentes hebreos, pero con cultura en sus religiones, en su religiosidad. Entonces va a darse cuenta, cierto, cuán maravilloso este Jesús es, ¿ok? Decía en el versículo 9, si alguien tiene alguna pregunta con confianza o si quiere agregar algo, lo puede hacer. En el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, estamos recontra convencidos, esto es decir, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, entiendan, si la ley fue buena, esto es mejor. ¿Sí? O sea, Jesús es muchísimo mejor. Y simplemente tienen ustedes que confiar, porque Dios dice en el versículo 10, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, no, por ello es que se nos dice en Hebreos también, sí, que no debemos desmayar a nuestra fe. O sea, no dejemos de lado nuestra profesión de fe, menciona más adelante, no desmayemos. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto. Sí, no hay mejor. Y ojalá nosotros, en razón a que Jesús es lo correcto, el correcto, sí, ojalá como nosotros más bien pudiésemos enamorarnos más y más de Él, saber más y más de Él, querer conocerlo más y más a Él. ¿Por qué razón? Porque es el perfecto, ¿sí? Él es la perfección, Él es absolutamente todo. En el capítulo número, vamos desde el versículo 19, ¿sí? En el mismo capítulo 6, dice, por la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, hablando pues de la fe en Jesús, y que penetra hasta dentro del velo. Estamos hablando del velo. A ver, ¿por qué razón el velo? Recuerden que en la ley, según la descripción del templo, existía el lugar santísimo. En ese lugar santísimo, sí, que estaba dividido del lugar santo, o sea, había lugar santo, lugar santísimo. En ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Sí, una vez al año, nada más. Donde ofrecía sacrificios por sus propios pecados y los de la gente. Se dice que, si bien es cierto, esa ceremonia era muy esperada por el pueblo, también quizás por el sumo sacerdote, era también una ceremonia que expresaba mucho temor, porque el sumo sacerdote entraba sí, con el privilegio de saber que él era sumo sacerdote, pero a la vez también con el temor de que si su vida no estaba bien, en ese mismo momento su vida se acababa. Sí, porque estamos hablando de la santidad divina, ¿no? O sea, el lugar santísimo expresaba la santidad divina. Entonces, el sumo sacerdote no podía entrar acompañado, solo. De allí que dice la tradición de que aparte de la investidura o la vestimenta que la ley le exigía, también se le amarraba una cuerda a la cintura. O a la cintura o al pie, no estoy muy seguro ya. Con el propósito de que si en el caso él
cayese muerto dentro de ese lugar santísimo, o sea, dentro del velo, nadie iba a poder entrar a sacarlo, ¿sí? Era como que le daba el coronavirus, pues, ¿no? Y nadie que no estaba preparado iba a entrar a sacarlo, ¿sí? Entonces lo jalaban. Si es que en realidad alguna vez esto ha ocurrido, no estoy muy seguro, aunque hay pasajes en las escrituras un poquito confusos también al respecto que pareciese que sí. Pero en fin, esa es la idea. Pareciese que hubiese muerto alguien. ¿Cómo lo sacaron? No nos dice. Así que, o sea, era el lugar especial. Si existía un lugar más santo, ¿sí? O bueno, el lugar más santo que dentro de lo que era la cultura judía existía, era el lugar santísimo. ¿Sí? No existía lugar más santo que ese lugar santísimo. Pero mira lo que dice de Jesús. Y recuerde, ¿sí? El sumo sacerdote levítico, ¿sí? Arónico, entraba ahí una vez al año, en una fecha ya indicada por la ley. Dice en el versículo 19, ¿sí? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, o sea, refiriéndose a Jesús, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús no entró necesariamente al lugar santísimo, esto es en el templo. No en el templo judío, no en el templo en Jerusalén. No, nunca entró. ¿Por qué razón? Porque Jesús no era levítico. O sea, Jesús no era de la tribu de Leví. Hemos hablado de esto. Jesús era de ¿qué tribu? Judá. ¿Y cuál era la tribu sacerdotal? Leví. ¿Sí? Pero Jesús dice sí entró al lugar santísimo en el templo no hecho de manos. Estamos hablando en el cielo mismo. Con un sacerdocio, sí. ¿Qué sacerdocio? No el sacerdocio según Aarón, porque de la familia de Leví, de la tribu de Leví, la familia de Aarón eran para el sacerdocio, sino con un sacerdocio distinto. ¿Cuál es ese sacerdocio? Dice, donde Jesús entró, versículo 20, como precursor, ¿sí? Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Vamos al capítulo 7. Sí, capítulo 7 del mismo Hebreos, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, dicho sea de paso, esto se encuentra en Génesis capítulo 14, ¿sí? Que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Repito, Jesús no hubiese podido entrar al lugar santísimo en el templo en Jerusalén. No porque no era santo él, sino porque no era de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví. Pero a Jesús se le da un sacerdocio, no como el de Leví, sino un sacerdocio que es para siempre. El sacerdocio levítico era temporal. ¿Cuánto tiempo duraba? Bueno, mientras la persona estaba con vida, pues, ¿no? ¿Sí? Pero este otro sacerdocio es para siempre. Es más interesante lo que dice acá, ¿no? De que este hombre, Melquisedec, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, versículo 3, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora explíqueme esto. ¿De dónde apareció Melquisedec? No tenía papá. De hecho, que no celebraba el Día del Padre.
no tenía mamá, tampoco celebraba el Día de la Madre, ¿no? ¿Qué celebraba este hombre? Navidad, no, pero Jesús todavía no había venido, ¿no? A ver, cuando habla de sin padre, ni madre, ni genealogía, no se está refiriendo a él como persona, sino más bien su sacerdocio. O sea, su sacerdocio no fue como el de Leví o el de Aarón, ¿sí? Que si tu padre no era, pues, o tu madre no eran de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. ¿No? O sea, no, este sacerdocio no tenía genealogía. O sea, no tenía inicio, tampoco tenía fin. Y ese es Jesús. O sea, Jesús como nuestro sumo sacerdote, nos convenía que no sea como Aarón, sí como Melquisedec, porque es sacerdote ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sí? Para siempre. Melquisedec sí murió, de hecho que ya no es sacerdote, pero Jesús como vive para siempre, entonces es sacerdote para siempre. ¿Sí? Por lo cual también nosotros decimos lo siguiente, o aquí el libro de Hebreos dice lo siguiente: el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levita. ¿Se da usted cuenta? O sea, Jesús es todo. ¿Sí? Jesús es todo. ¿Algo que quisiera usted preguntar o agregar a todo esto? O sea, Jesús, Hermano Percy, sí, hermano, rapidito, déjeme terminar este pensamiento, rapidito, si me permite. O sea, Jesús es nuestro intercesor, o sea, aquel que está como sumo sacerdote intercediendo en el lugar santísimo mismo del cielo y está allí 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿sí? Y todos los días del año, ¿sí? Jesús está ahí siempre por nosotros. Del hermano Eduardo. en lo que refiere a Melquisedec, dice el rey de Salem. ¿Salem era una provincia, un sitio o era algo? Sí, Salem se supone que era una ciudad en realidad que se refiere posiblemente a Jerusalén. ¿Sí? No es seguro. En realidad sí, en ese entonces se llamaba solamente Salem y después ya le pusieron Jerusalén. Tiene una explicación eso, honestamente tendría que indagar más al respecto. Bueno, ya. ¿Algo más o alguien más? Maravilloso es nuestro Jesús. ¿Sí? Definitivamente no nos agradaría, pero sería mejor a nosotros quedarnos sin pan que quedarnos sin Jesús. Y con lo panero que soy, les estoy diciendo bastante. ¿Sí? Pero nosotros, o sea, nosotros no, por muchas veces no vivimos así. O sea, vivimos más bien pensando, no, yo prefiero tener pan a tener a Jesús. Y Jesús está diciendo, pero yo soy todo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si no tienes pan, yo puedo interceder por ti, por el pan. ¿Sí? Pero si no me tienes a mí, ¿qué vas a interceder? ¿No? Así que ciertamente, o sea, es asombroso lo que Jesús es para nosotros. ¿Ok? Él es superior, o su sacerdocio es superior también al sacerdocio levita. Y recuerde una vez más, ¿sí? Claro, para nosotros, a mí qué me interesa el sacerdocio levita, ¿no? Más, ni sabía que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era levita. Bueno, pero recuerde, esto está siendo escrito para los hebreos. ¿Sí? Para los hebreos. Por lo tanto, nosotros necesitamos un sacerdote entre nosotros y Dios. Jesús es más que suficiente. ¿Sí? Jesús es más que suficiente. Y lo interesante más bien es esto, que los sacerdotes, según el orden levita, ¿no? Los sacerdotes trabajaban bajo
la dirección del sumo sacerdote. ¿Sí? El sumo sacerdote era definitivamente el intercesor y después había sacerdotes que ayudaban al sumo sacerdote en dirigir al pueblo. ¿Sí? Lo interesante es esto, que Jesús nos ha dicho lo siguiente: Él es nuestro sumo sacerdote y todo creyente es un sacerdote. No necesitamos en realidad de sacerdotes que sean los mediadores entre nosotros y Dios. No, Jesús lo es. Sí, Jesús lo es. Bien, seguimos. ¿Alguien con algo? Sí. Hablando de Melquisedec, dice en el versículo 4, seguimos en el capítulo 7, hablando de Melquisedec, sí. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, hablando de Melquisedec nuevamente, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿cierto? ¿No? El menor bendice, perdón, el mayor siempre bendice al menor, ¿sí? Entonces, fue Melquisedec quien bendijo a Abraham. Y recuerde, Abraham para los hebreos es el inicio de todo. ¿Sí? Para los hebreos, Abraham es el inicio de su cultura, de su raza, de su todo. ¿Sí? O sea, les está diciendo, Melquisedec era más que Abraham. ¿Sí? Mientras que el sacerdocio de Leví más bien vino como resultado de la labor de Abraham. ¿Sí? Pero Melquisedec era superior a Abraham y ese es Jesús. O sea, el sacerdocio de Jesús, nuevamente, es superior por kilómetros, ¿sí? Y kilómetros de kilómetros a cualquier otro sacerdocio que pueda existir sobre la faz de la tierra. Nuestro Jesús es superior. Amén. Claro que sí. ¿Sí? Por tanto, hermanos, en realidad, sí, usted puede ir a ese sumo sacerdote y pedirle en oración lo que usted cree debe pedirle. Y ese sumo sacerdote, sí, obviamente no va a hacer lo que nosotros querramos, pero él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Él va a interceder por lo que es mejor para nosotros. No caiga en esto de que mientras más oran por usted, segurito que más caso le van a hacer a usted. Está desacreditando a su sumo sacerdote. ¿Está mal que gente ore por uno? No está mal. Lo que está mal es pensar que mientras más oramos, recién ahí Jesús nos va a hacer caso y va a interceder por nosotros. Cuando hasta su vida dio, entienda usted, ¿sí? Jesús hasta su vida dio para ser su intercesor. ¿No cree usted que ese Jesús está interesadísimo en usted? Nuevamente, no estoy diciendo que no debemos orar unos por otros, debemos hacerlo. Pero lo que sí estoy diciendo es que no pensemos que mientras más oren, mejor. Por eso es que hacemos estas cadenas de oración. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que hacemos estas cadenas de oración o llamadas cadenas de oración? Y esto de que hacemos lo estoy diciendo simplemente porque se hace, no que yo lo haga. ¿Sí? Pero ¿por qué cree usted que se hacen estas cadenas de oración? ¿Alguno de ustedes? Porque creemos que mientras más personas se lo piden a Dios, Dios va a escuchar. Para lograr que Dios escuche.
y no nos damos cuenta que Jesús es más que suficiente. Entienda eso, ¿sí? O sea, no hagamos de Jesús un circo. O sea, recuerde una vez más, Él es galardonador de los que le buscan. Esto es de la fe. Pero entendamos claramente que es fe. ¿Sí? Es el entender, Él es superior. Él es superior a todo y siempre es correcto. Es lo que yo necesito, es la persona que necesito. ¿Algo más o alguien más? ¿Sí? ¿Está clarísimo? Muy bien. Dice en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, esto es bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Entonces, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí está nuevamente, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. O sea, si algo es perfecto, ¿para qué cambiarlo? ¿Verdad? O sea, si el sacerdocio de Aarón, el levítico, según Israel, no según los hebreos, era perfecto, ¿para qué cambiarlo? Y nuevamente esto se está diciendo con el propósito de que se entienda, uno, no era perfecto, y dos, Jesús es el perfecto y por lo tanto Jesús es superior. Este sacerdocio nos conviene. ¿Sí? Y dicho sea de paso, este sacerdocio de Jesús ya no es solo para los judíos creyentes, sino para todo el mundo creyente. ¿Sí? Para todo el mundo creyente. Es más, Melquisedec, que primero, ¿cuándo es que él fue sacerdote? ¿Antes de que exista el pueblo de Israel o la nación de Israel o después de que exista la nación de Israel? Antes, ¿sí? Porque Melquisedec fue sacerdote durante el tiempo de Abraham. Y recuerde, con Abraham recién se inician lo que llegaría a ser la nación de Israel, ¿sí? Ahora, cuando a Abraham se le conoce como padre de la fe, no se refiere solo a padre de Israel, no, sino en realidad padre de todo aquel que cree en todas partes del mundo. Entonces, Melquisedec fue sacerdote de Abraham o para Abraham, que en este aspecto, en cuanto a fe, era para toda la humanidad. ¿Sí? Y ese mismo sacerdocio está teniendo Jesús para toda la humanidad. Este sacerdote nos conviene. Algo interesante, mire usted, ¿sí? Existen algunas religiones, bueno, que tratan de que sus miembros se hagan israelitas, ¿no? Se hagan israelitas. Si fuera así, entiéndase, Jesús no sería sumo sacerdote de ellos. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿sí? Si se quieren hacer israelitas, se estarían sometiendo al sacerdocio de Aarón. ¿Sí? Porque el sacerdocio de Aarón sí fue para Israel. O sea, están diciendo, no queremos el sacerdocio de Jesús, queremos el sacerdocio de Aarón. Qué ingenuos, ¿verdad? Qué ingenuo sería eso. Desechar a Jesús por otro sacerdocio. Claro, no lo van a admitir de esa manera, ¿sí? Porque siempre van a tratar de encontrar, no, pero eso es lo que la Biblia nos dice, ¿no? O sea, si Jesús es superior, ¿para qué buscar otro sacerdocio? ¿Okay? No existe razón para ello. Ok, ¿algo más o alguien más? Muy bien. En el versículo 14 nos dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Respecto a esta tribu y Jesús naciendo en esta tribu, ¿de qué hablaban las profecías? ¿Alguien se acuerda? O sea, me refiero a la tribu de Judá. Esta tribu, así como la tribu de Leví era sacerdotal, la tribu de Judá tenía alguna significancia dentro de Israel. Mucha. La tribu de Judá se constituyó en la tribu real. David fue de la tribu de Judá y Dios le prometió a David que su reino sería para siempre. Esto es, que siempre iba a tener un heredero de su familia, de su genealogía, en el trono. ¿Sí? ¿Quién le sucedió a David? ¿Se acuerda usted? Salomón. ¿Quién le sucedió a Salomón? Su hijo, Jeroboam. No, Roboam, perdón. Roboam, Jeroboam. Ahí es cuando hubo la división. Pero la idea era que sí, siempre haya un hijo de David en el trono. Por eso es que al mismo Jesús se le dijo, ¿no? Tú eres rey, ¿no? O el reino de David, tu padre, ¿no? Se te ha dado en las manos. Porque si usted lee las genealogías de Jesús, tanto por el lado de José como por el lado de María, Jesús era legítimo heredero al reino de David. ¿Sí? Y él es rey para siempre. Así que, hablando del sacerdocio, la tribu de Judá no se metía en el sacerdocio, ¿sí? No tenía nada que ver. Por lo tanto, Jesús, legítimamente hablando, según el Antiguo Testamento, no hubiese podido ser sacerdote. ¿Sí? Y nos decía en el versículo 14, habíamos leído esto, en el versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, o sea, se acabó, ¿sí? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Está hablando del sacerdocio levita, o sea, se acabó, ¿sí? ¿Se acuerda usted que habíamos hablado en el estudio de los dones espirituales que la ley tuvo su término, su culminación? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se dio? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Ahí se acabó el antiguo pacto. Y con su sangre, a través de la iglesia, se da o se hace efectivo un nuevo pacto. ¿Sí? Esto es con sus iglesias. Dice en el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, Jesús nos conviene nuevamente, ¿sí? Jesús nos conviene. Algo más en cuanto a esto. Bueno, habla también de un superior sacerdocio, ¿no? Dice en el versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote, ¿sí? Nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime. Ay, ay, ay. Honestamente, hasta agua se me hace la boca decir más sublime que los cielos. O sea, ¿qué hay mejor que Jesús? ¿Qué podría existir mejor que Jesús? Y no me refiero solo a Jesús como persona, sino me refiero a Jesús con todo, como la persona que nos ofrece todo lo que nos está ofreciendo. Su revelación,
no existe, hermanos, mejor revelación que la de Jesús. No, pero yo quiero creer esto, yo tengo la libertad de creer esto. Posiblemente tengas la libertad de creer lo que tú quieras creer, pero eso no te hace correcto. ¿Sí? Quizás tengas la libertad, ¿sí? O la permisión, más bien diríamos, de sentir lo que tú quieras sentir. Pero eso nunca te va a ser correcto, ¿sí? Lo correcto está en aquel que es más sublime que los cielos. Jesús mismo. Así que la idea es, aprendamos a confiar en Él. O sea, esa es la idea, aprendamos a confiar. O sea, el libro de Hebreos es como que nos está dando razones para nosotros comprender que sí, Jesús es todo. Todo lo que usted y yo necesitamos. Nos convenía, dice, ¿sí? Miren el versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ¿sí? Porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sí? Una sola vez para siempre. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una. Una sola vez. Esto, hermanos, ¿sí? A ver, esto de que en la cena del Señor, ¿no? Jesús muere, eso no es lo que la Biblia enseña. Porque algunos dicen, ¿no? Y enseñan, no, cada vez que se parte el pan, Jesús muere. No, eso es falso. Jesús murió una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se parte el pan? Se simboliza, se recuerda, ¿sí? Se recuerda nada más el sacrificio de Jesús. Otros dicen, no, en Semana Santa, cada Semana Santa muere Jesús, así que hay que también guardar luto. No. Jesús murió una sola vez y para siempre. ¿Sí? Yo me acuerdo que bueno, ustedes se las llevan fácil todas, y ustedes, estas generaciones nuevas. Hermano Eduardo, quizás usted me pueda ayudar con esto, hermana Ana también, ¿no? Cuando éramos chiquillos, ¿sí? Llegaba Semana Santa, qué feo que era, ¿sí o no, hermano Eduardo? Era, primero, la televisión, ¿sí? Que de por sí era blanco y negro, o sea, que comenzaban a dar películas que eran películas de Jesús, ¿sí? Pero qué feo nos hacían sentir, ¿no? Parecían robots la gente, ¿no? Que a la justa se movía. Uno quería salir a jugar, no, que si pateabas una pelota, estás pateando el rostro de Jesús. Que si te veían escupir, sí, estás escupiendo en el rostro de Jesús. No nos permitían hacer absolutamente nada. Es más, hasta comer, no solo, a ver, por mí no hay problema no comer carne roja, ¿sí? A mí me encanta el pescado. Pero aún el pescado que se comía, o sea, que hasta feo, parecía que a propósito lo preparaban feo encima, ¿eh? O sea, todo era sufrir porque en ese día ya murió Jesús, ¿no? Ustedes, muchachos, las han sacado barata, ¿sí? Cuando se acababa para nosotros el viernes y amanecía el sábado, era como, no sé, ¿no? Se hablaba de los que se les iba a permitir a los niños salir hoy día, ¿no? Porque han estado en cuarentena, ¿cuánto tiempo? Supongo que muchos niños iban a salir disparados, ¿no? Si es que les dejaban salir, parece que no han salido. Iban a salir disparados. O sea, era así para nosotros los días del sábado, llamado sábado. ¿Sábado de qué se llama, hermana? ¿De Gloria, creo? De Gloria, sí. Sí, salíamos disparados y ya no veíamos la hora de que amanezca porque Jesús murió una vez y para siempre. Entienda usted. Y ojalá cada día nosotros pudiésemos entender ello y cada día también nosotros pudiésemos comprender
cuán grande mi Dios es que dio su vida por mí, pero no se quedó en una tumba fría, sino que resucitó y resucitó por la eternidad. Y que todos aquellos que creemos en Él también vamos a resucitar. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Sí, Jesús, insisto, no muere. Dale, Camila. No, los humanos somos mucho de habituarnos, o sea, de acostumbrarnos a las cosas. ¿Cómo no nos Claro, acostumbramos tradición. al amor de Dios? Ajá. O sea, ese es su sacrificio. ¿Cómo no llegar a simplemente verlo algo que ya, o sea, tanto lo leemos o tanto lo escuchamos que ya me acostumbré a ese mensaje o algo así? La idea en realidad tampoco es acostumbrarnos, sino la idea siempre es renovarnos, ¿no? Porque el tema es que cuando nos acostumbramos a algo, ahí nos estancamos y simplemente lo repetimos. Cuando la idea es, en este Jesús siempre va a haber espacio para seguir creciendo, entendiendo por fe, Él es todo lo que yo necesito. Sí, así que es un tema de fe, entienda usted, no hay una fórmula, ¿sí? Muchos hermanos, hermanas me han dicho, ¿dónde está la fórmula? No hay, es simplemente entender, por eso es que entienda una vez más, hermanos, cuando se estudia la Biblia y cuando también se tiene la oportunidad de enseñar la Biblia, la idea es que hagamos que Jesús sea real, cada vez más real para nosotros, porque solo así vamos a poder nosotros entender cuán grande Jesús es. No prediquemos lo que nosotros queremos. ¿Sí? No lo hagamos, no vamos a crecer en ese Jesús. No escuchemos lo que nosotros queremos escuchar. No vamos a crecer en ese Jesús. La idea es entender qué es lo que la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, el poderoso Evangelio de Jesucristo nos dice respecto a quién este Jesús es. ¿Algo más? ¿Algo más? Profesor, Sí. igual y creo que sería complicado acostumbrarnos al amor de Dios, a su palabra. Si cada vez que uno abre la Biblia o la estudia, se termina maravillando con las cosas que hace Dios por nosotros. Amén. Porque definitivamente en nuestra condición de humanos a veces humanizamos a Dios. Decimos, pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo que? Nunca vas a poder entenderlo, somos humanos. Y uno de los problemas es muchas veces, hermano, en la razón por la cual estudiamos o leemos la Biblia. O sea, muchas veces leemos la Biblia con el propósito de que me vaya mejor a mí. Cuando la idea es leamos la Biblia para conocer mejor a Jesús. Que dicho sea de paso, solo en ello nos va a ir mejor a nosotros. Sí, solo en ello nos va a ir mejor a nosotros. Termino con este versículo, a este capítulo, ¿sí? Donde dice en el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, ¿sí? O sea, débiles en cuanto a pecado, débiles también en cuanto a que son temporales. Pero la palabra del juramento posterior a la ley dice constituye al Hijo, o sea, esa es la idea, siguiendo el pensamiento, hecho perfecto para siempre. Una vez más, hay algo o alguien superior a lo perfecto. No podemos mejorar a Jesús. No se puede. Es todo lo que necesitamos. ¿Ok? Por eso es que nuestra fe debe estar no en lo que usted quiere, no en lo que usted siente, ni siquiera en lo que otros le dicen debe usted creer, sino en lo que Jesús nos dice, esto es lo que debes creer. Es en Jesús. Ahí nos detenemos, hermanos, ya son las 5:20 o algo así, 5:22. ¿Alguna petición en estos momentos? Ay. Y yo en base a lo que hemos estudiado nomás diría, hay tantas cosas por las cuales debemos orar ahora, ¿sí?